y ahora vamos a continuar esta jornada presentando la segunda exposición de este encuentro, denominado Tendencias, Seguridad desde la primera línea, equipos de respuesta y desafío normativo. Muchas gracias por estar aquí. Esta exposición la va a realizar Caterina Canales de Global Cyber. Bienvenida, Caterina. Hola, Macarena, muchas gracias. Agradecerles también la presencia y sobre todo la invitación, haberse atrevido también por parte del Círculo, en verdad, a desarrollar este evento de manera presencial. Es una gran iniciativa y sobre todo también regional. Estamos acostumbrados a ir a muchos eventos en Santiago, hoy día se nos ha hecho muchísimo más fácil, también porque hemos podido conectarnos a eventos internacionales, online, hemos participado también en muchas charlas, pero importante es que hoy día tengamos esta mirada regional de la ciberseguridad a través de una organización tan bonita como es el Círculo TI, en lo cual me ha tocado participar en varias oportunidades, así que los felicito por la organización y porque hoy día se nota que desde Concepción estamos queriendo generar una cultura y un aporte a este ecosistema de la ciberseguridad. Para partir, la verdad es que hoy día traigo un poco cuál es el estado del arte en materia legislativa y normativa y cuál es lo que hoy día nos está imponiendo la legislación como desafíos en materia de ciberseguridad. Ya lo comentaba Karin, aquí hay varias estructuras. Tenemos, para poder formar este gran ecosistema, estamos buscando finalmente robustecer no solo procesos, no solo generar una convergencia de la industria, desarrollo seguro, sino que también tenemos que fundamentar esto en un proceso que es normativo. En este proceso normativo, yo diría que Chile es pionero, líder, no solo en Latinoamérica, sino que también estamos mirando y nos están evaluando muy bien internacionalmente en estas materias, así también lo ha resuelto varias de las últimas encuestas que nosotros hemos estado revisando, sobre todo la de la ITU, la de la OEA, donde el tema legislativo es un tema importante que se evalúa y que Chile además ha sido muy bien evaluado. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Desde el año 2017, que partió esto un poco con la Política Nacional de Ciberseguridad, cuando nosotros empezamos a trabajar en el gobierno, la política estaba lanzada, tenía sus 41 medidas, pero había que implementarla. Y la verdad es que era una política tan bien escrita que se tomó la decisión de mantenerla y trabajar en base a ese mapa de ruta que nos estaba planteando. Ahora, hace muy poco también se lanzó la Política Nacional de Inteligencia Artificial, lo cual de hecho hizo subir a Chile en los estándares internacionales inmediatamente. Muy pocos países están trabajando hoy día en base a una estrategia de inteligencia artificial. Y sorpresivamente, porque en algún momento no estaba tan considerado, la ciberseguridad tiene un capítulo muy importante dentro de la política. Porque cuando hablamos de ciberseguridad, esto tiende a ser muy transversal y es lo que tenemos que entender. Hoy día los procesos de transformación digital, inteligencia artificial y todo lo que empecemos a desarrollar en torno a la tecnología tiene que estar amparado sobre capítulos de ciberseguridad, sobre cimientos de ciberseguridad. Así también la ley de transformación digital, que son iniciativas que también tenemos, también aunque decía que era importante dictar los estándares en materia de ciberseguridad, ahora cuando están saliendo las normas técnicas tenemos una dedicada especialmente a ciberseguridad. También es una iniciativa en la cual nos tocó participar. Por ende, es una norma que tiene mucho que ver con lo que el decreto 83 del gobierno, que tiene que ver con esta actualización o cómo adherimos a los controles de la norma ISO en nuestras organizaciones. Entonces, muy amparados sobre eso, estamos trabajando finalmente en formar este gran ecosistema. ¿Qué es lo que también tenemos? Nació también en el año 2018, creo, si no me falla el mes de la ciberseguridad. Esta es una iniciativa también mundial, hay muchos países que lo celebran o lo conmemoran, como dicen por ahí, pero hay que tener ojo, la ciberseguridad no es un mes, es un desafío permanente de las instituciones y de las organizaciones en pro y en beneficio, obviamente, de las personas a las cuales estamos llegando, resguardando, o bien a nuestros propios clientes. Después tenemos dos proyectos de ley que se encuentran en el Congreso y esta semana hemos tenido muy buenas noticias. Ya por fin, después de muchos años, salió de la Comisión de Hacienda el proyecto de ley de datos personales, así que esperemos que hoy día, que ya está más encauzado y después de haber tenido un gran proceso
de tramitación y de discusión, podamos tener prontamente una actualización con una visión mucho más europea, con una protección real de los datos personales y del tratamiento de esto. Así que, y después tenemos como también se reanudó nuestra conversación del proyecto de ley de delitos informáticos. Ya finalmente lo que nos queda es que se vote en general la iniciativa, salió de la comisión mixta donde estaba. ¿Y esto qué nos va a traer? Nos va a traer en particular dos cosas que son fundamentales. Primero vamos a tener tipos penales que se adecúen a lo que hoy día estamos viendo. Cuando nosotros vemos que el fraude informático a través de su principal vector de entrada, el phishing, no podemos tratarlo como un fraude informático, sino que hay que llevarlo por la vía de los fraudes tradicionales, es porque tenemos un problema. Ese problema se subsana finalmente con una ley que data del año 93 y que hoy día necesitábamos con urgencia una actualización. Es un proceso que además tiene técnicas. El antiguo proyecto de ley, no sé si es que alguno ha tenido la suerte de verlo, es literalmente una hoja. Es una hoja que contempla 4 artículos. Eso, hoy día, en este mundo globalizado, es impensado. Hoy día no hay técnicas, no hay competencia, no hay en el fondo esto que le permita no solo a la investigación por parte de la PDI o de Carabineros, sino que una real persecución por parte de los órganos persecutores, en nuestro caso y en nuestro país, que es la Fiscalía. Así es que muy contentos también porque ya vamos a tener muy prontamente una actualización de ese proyecto de ley. Y finalmente nos quedan 2 cosas que son las que hoy día quiero ahondar. ¿Para dónde vamos nosotros como ciberseguridad? Primero, en la construcción de una ley marco de ciberseguridad, pero que también proteja la infraestructura crítica. Hoy día nadie puede no pensar que una afectación, y lo hemos visto en innumerables casos el último tiempo, cómo la afectación a un Estado, cómo la afectación a una infraestructura crítica puede generarse por diferentes variantes. En este sentido, hace muy poco estábamos viendo lo que pasó en Ucrania, o sea, un gran ataque a toda la red, a todo su sistema, a todas las plataformas de gobierno, dicen por ahí, auspiciado por los rusos, no tenemos todavía porque no hay una adjudicación del ataque, pero finalmente esto nos lleva a decir, nosotros necesitamos no solo un marco, que es muy necesario por cierto, pero también cómo vamos a proteger esta infraestructura crítica de la información. En el intertanto, entendiendo los procesos legislativos, estamos trabajando o se trabajó fuertemente en los últimos meses, ya que quedan de este gobierno, para establecer las normas sectoriales en materia de ciberseguridad. Entonces aquí tenemos 2 desafíos normativos. El primero está dado obviamente porque este nuevo proyecto de ley marco va a imponer nuevas regulaciones, va a imponer mayores estándares que debemos cumplir como empresa, pero también las normas técnicas lo están haciendo hoy día. Hay muchas normas técnicas que ya están dictadas, que ya están publicadas y que por ende debiesen estarse ya cumpliendo, y en ese caso la Subtel, a través de regular el sector de las telecomunicaciones, fue pionero en esta materia. Cuando hablamos de un proyecto de ley marco de ciberseguridad, solo para comentar un poco más en los proyectos en los cuales hoy día se está trabajando, es un proyecto que tiene varias aristas. Primero, obviamente, va a establecer definiciones porque es un proyecto de ley que estamos recién vinculando, entonces es obvio que tenemos que tener esta mirada, obviamente, de definir qué es ciberseguridad, qué es infraestructura crítica, qué es un incidente, y así finalmente tenemos un montón de conceptos que vamos a ir aclarando a través de la interpretación que nos va a dar este proyecto de ley. Tiene principios. Yo creo que la ciberseguridad, y en este caso lo hablamos con bastante autoridad porque conocemos bien el proyecto, nos tocó con Carlos Landero el desafío de redactar varios de los borradores de los cuales hoy día ya se está trabajando en sus últimas versiones, y el presidente en su última cuenta pública dejó como desafío que efectivamente antes de que terminara su gobierno iba a dejar presentado o enviado al Congreso este proyecto de ley. Esperamos que a poco tiempo, porque febrero es un mes que va a estar cerrado para enviar iniciativas legislativas, así que esperamos que se pueda dar cumplimiento a ese anuncio, pero ahí, en ese caso, los principios son importantes, son fundantes. Cuando yo quiero hablar de una institución, tengo que partir también estableciendo cuáles son los principios que quiero plasmar.
principios que hoy día también son, no es que nos hayamos puesto innovadores en este aspecto, sino que son principios que también están reconocidos y que queremos que sean parte de este proyecto de ley. Obviamente vamos a tener nuevas instituciones, como es la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la consolidación de los CECIRES sectoriales, el Consejo, que finalmente va a tener este rol asesor, y una estructura que nos ayude a poder gestionar y a poder dividir los roles de la ciberseguridad. Después consagra obviamente nuestro deber de informar, yo creo que esta es la base del proyecto. Nosotros ya hemos visto cómo la amenaza sistémica finalmente, que es uno de los fines que uno pretende proteger con un proyecto de ley de ciberseguridad, tiene un gran componente de evitabilidad cuando somos capaces de compartir información. Cuando a mí me está pasando, cuando me está atacando, claro, efectivamente, mi primera instancia es querer mitigarlo. O sea, quiero parar esto, no quiero que se siga expandiendo, ay, ojalá no se haga público porque tal vez reputacionalmente me puede dañar. Pero hoy día yo creo que estamos en una etapa de madurez, y lo digo con harto orgullo, siento que estamos en una etapa de madurez en que somos capaces de notificar incidentes. Desde mi antiguo rol en el CECIR de gobierno, yo puedo contar que a lo menos 100 personas notifican incidentes y notifican brechas de seguridad de otros sitios. Entonces, lograr que, no siendo un modelo Bad Bunny, aquí no hay premios ni recompensas, solo salir en un muro de la fama, que la verdad es que tiene mucho más como de aspiración a un efecto económico real. Entonces, en ese sentido, creo que estamos preparados hoy día para poder declarar nuestros incidentes, para poder comunicarlos, y esto no es porque queramos ser mirones y acusetes, sino que porque finalmente lo que hace es contribuir a que nuestro ecosistema sea mucho más seguro, a poder generar los índices de compromiso, a compartirlos y finalmente eso generar un resguardo, una vacuna para otros sistemas. En materia de infraestructura crítica, lo importante de este proyecto de ley es que determina cuál es el procedimiento por el cual algunas empresas, instituciones, sectores o rubros van a ser considerados infraestructura crítica de la información. Establece no quiénes son, sino que cuál es el modelo para determinarlo, que tiene mucho más valor, porque en general, dado la evolución que nosotros estamos viendo, y que los procesos legislativos de modificación son tan complejos que tenemos que asegurarnos inmediatamente de tener las herramientas en un proyecto de ley que nos permita después ir incorporando o tal vez sacando sectores en la medida en que esto sea necesario. Después finalmente tenemos lo que toda ley tiene, porque estamos en Chile, y en Chile si una norma no es sancionada, parece que a veces nos cuesta un poquito cumplirla. Entonces establece también cuál es el marco de infracciones y sanciones. Pero infracciones y sanciones que tienen una particularidad súper importante, porque no es que se sancione que yo sea víctima de un ataque, y eso es muy relevante. Lo que se sanciona en este proyecto de ley es no compartir información, no hacerlo en los tiempos, negarme injustificadamente a compartirla, o bien entregar información que sea maliciosamente falsa. Eso es lo que se sanciona este proyecto de ley. Obviamente, y lo dicen también las cifras, o sea, casi el 90% de las instituciones, primero puede ser blanco de ataque. Hay empresas o rubros, sectores que efectivamente son muchísimo más blancos que otros. Entonces, no es eso lo que se sanciona, no es finalmente ser víctima de un ataque que a cualquiera le podría suceder, incluso hasta en el ámbito personal. Nos pasa todos los días que nos llegan phishing, smishing, bitching y todos los itching que conocemos, y en ese sentido también tenemos que estar conscientes, claro, qué es lo que podemos también exigir de una legislación. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Y esto lo quiero comentar porque es una novedad. Nosotros estamos acostumbrados a los bienes jurídicos tradicionales, que efectivamente también están recogidos en el proyecto, como son la vida privada, la privacidad, el patrimonio, incluso el bien jurídico vida, que hemos visto afectado algunas veces, o en el último tiempo hemos tenido un poco más de concepción sobre eso. Pero hoy día lo importante es que estamos estableciendo que la seguridad pública también es una arista del ciberespacio.
Cuando hablamos hoy día de que Carabineros, la PDI y la seguridad pública, dentro de además lo que hoy día también se pretende sea un ministerio nuevo, separado del Ministerio del Interior, se presentó el proyecto también para que tengamos un Ministerio de Seguridad Pública, para que las cosas que sean internas de organización de un Estado no se mezclen con el componente seguridad que es tan importante hoy día. Pero esa seguridad también tiene una vertical que es digital. Y ese es el bien jurídico que hoy día también queremos consagrar y que sea parte también de la autonomía y del catálogo de bienes jurídicos importantes, esenciales, y por ende también debiese estar dentro de nuestra Constitución hoy día que estamos ya en un proceso constituyente donde estamos hablando cuáles son los temas que queremos tener en nuestra Constitución, también debiésemos vincularlo. En algunos momentos pensamos incluso que el territorio digital, este ciberespacio, también era parte de uno de los territorios que habitualmente hablamos en nuestra Constitución. Entonces, por ahí ver que es importante, no solo protejamos nuestro derecho a los datos personales, sino que también a la seguridad en el ciberespacio. Aquí solo a modo de, esto se lo voy a dejar, no lo vamos a ver para que finalmente no tenemos tanto tiempo para poder seguir avanzando un poco. Esto es muy importante porque establece un poco cómo los tres ejes fundamentales que tiene el proyecto de ley. Uno es obviamente regulación, dado por quien dicta la normativa, quien sanciona y quien fiscaliza, que es base en un proyecto. Tenemos también la protección, o sea, cómo los equipos de respuesta hoy día van a tener este rol que es protagónico dentro de lo que nosotros denominamos la primera línea de la ciberseguridad y, por supuesto, cómo promovemos una cultura de ciberseguridad. Sabemos por diferentes estudios que los usuarios son el eslabón más débil y yo siempre lo planteo al revés. ¿Por qué no generamos una cultura que nos permita que sea nuestra primera línea de defensa? O sea, saquemos el estigma de que son el eslabón más débil. Pensemos en que todos ellos podrían ser nuestras primeras líneas. Después, finalmente, pensando en que estos procesos normativos, regulatorios son tan lentos, se crea la iniciativa de generar normas sectoriales. Y estas normas sectoriales son importantes primero porque nacen desde organismos que están regulados hoy día por alguna superintendencia o alguna institución que tenga la facultad regulatoria, como lo hizo la Subtel con el sector de las telecomunicaciones. Importante es porque hoy día la mayor parte de la infraestructura crítica está en manos de privados. Entonces, por eso tenemos que generar un estándar. Estábamos viendo también en el mercado que habían iniciativas un poco aisladas en materia de ciberseguridad. Lo empezó a hacer la CMF, el coordinador eléctrico por ahí tenía algunas cosas, la super de pensiones. Entonces, tampoco podemos encontrarnos después con un proyecto de ley que no converse con el ecosistema o cómo se está moviendo el entorno legislativo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En ese momento armamos una matriz de norma técnica y esa matriz se fue replicando en los diferentes sectores regulados. Con mucho éxito en el sector de las telecomunicaciones, quienes ya están trabajando hoy día en la implementación de esta norma, en establecer las nuevas estándares y cómo obviamente tienen que cumplir las empresas. Pero también importante es decir que hoy día todos esos estándares lo que hacen no es ponerle o imponerle una carga regulatoria mayor a una institución. Lo que hace es empezar a generar los protocolos, no solo de respuesta ante incidentes, sino que también de levantar la gestión del riesgo. Y eso para nosotros obviamente es muy importante, no solo transmitir, sino que también entender que de pronto las normativas no es que solo vengan a fiscalizar y a imponer sanciones, sino que también corresponden a un proceso de evolución y de maduración de un sector, de la formación de una cultura que fortalece finalmente lo que a mí me encanta, que es este ecosistema de la ciberseguridad donde participamos activamente. Después acá, cuando uno piensa en cuáles son nuestros sectores estratégicos, y aquí obviamente se vienen grandes desafíos, esto fue una labor que nosotros iniciamos con la superintendencia, logramos consolidarla como en 4 o 5, pero hoy día también está el desafío para el próximo gobierno o para quienes hoy día están a cargo de la institución, seguir fortaleciendo. El sector sanitario todavía no se ha sumado a esta iniciativa, el sector salud, minería, porque minería tiene el grave problema de que tiene un regulador que uno podría decir que es normativo, que es el NAGIOMIN, pero las facultades fiscalizadoras radican en otro.
Entonces también es importante poder generar las sinergias dentro de las instituciones que nos permitan tener un organismo que sea capaz de dictar una norma técnica, pero también fiscalizar y acompañar su cumplimiento. Después, ¿cuál es el contenido que tiene la norma técnica? Nuevamente tiene definiciones, obligaciones generales en materia de ciberseguridad, la obligación de reportar incidentes, y ahí es importante porque también se establecen cuáles son los criterios de peligrosidad y criticidad y cuál es la taxonomía que tienen que tener nuestros informes, siempre amparado con nuestro TLP, que nosotros tan ampliamente lo conocemos en el rubro de la ciberseguridad, pero vincular todos estos procesos dentro de una organización de repente cuesta, pero ese costar significa después una buena práctica adquirida, un generar esta humanización de la ciberseguridad, como decimos por ahí. Y de ahí, obviamente, la obligación de denunciar y ejercer acciones legales cuando estamos en presencia de algún delito que pueda ser informático, obviamente, cuáles son los estándares de la notificación, y finalmente algo que es súper importante, que es el entrenamiento. A mí no me sirve de nada tener políticas aprobadas por el directorio, procedimientos publicados en nuestra web que son conocidos, que es el fondo con el protocolo que uno tiene cuando dicta políticas y procedimientos, si nunca la hemos puesto en práctica. O sea, pasa un incidente y en verdad no sabemos qué hacer, porque primero, seamos súper sinceros, nadie lee las políticas. Yo creo que solo el que las hace. Y con suerte alguien el que tiene que poner la firma abajo para que esto tenga alguna validez dentro de la institución, pero sin perjuicio de que como por estar publicadas se entienden conocidas, en la práctica en verdad nadie las conoce. Entonces, ahí el llamado es realmente a que exista un equipo, y con esto quiero llegar porque el desafío que tiene esta normativa para nosotros más esencial es que las instituciones tienen que tener, dado el grado de madurez y como lo grande o pequeña que tengan o la representación que tengan en el mercado, tienen que tener por una parte algunas unidades de ciberseguridad, encargados de ciberseguridad, y ojalá basaran este modelo en un CECIR que es 2.0. Cuando uno habla de unidades de ciberseguridad, por ahí dice la norma que el CECIR tiene que tener 3 personas. Con 3 personas te puedes llamar CECIR. Y esto es relevante porque finalmente los equipos de respuesta, seguramente con 3 personas sí muy poco, pero está generando una cultura. Y esto nos va a hacer que la ciberseguridad salga del departamento TI, que es donde malamente la hemos radicado. El departamento TI debiese ser la contraparte de ciberseguridad, no debiese estar viendo la ciberseguridad propiamente tal, porque ciberseguridad, como ya lo hemos dicho, es una estrategia que es mucho más completa que solamente decir voy a proteger la infraestructura o mi perímetro. Y eso nos lleva a decir que también tenemos un gran desafío, que es empezar a armar nuestros sectores sectoriales. Tenemos que tener entes que tomen la cabeza de coordinación dentro de un sector, que puedan ayudar, así como lo hizo tan exitosamente el CECIR de gobierno, y no porque yo haya trabajado ahí, pero finalmente lo que hacen los CECIRes sectoriales es trabajar en pro de un sector. Hoy día esta misma representación que ustedes tienen a través del Círculo TI de IRADE hace que los problemas, lo que nos aqueja dentro de un sector pueda ser visualizado, y toman estrategia y seguramente comparten buenas prácticas y seguramente se forma en un grupo que comparte información y que además se ayuda. Eso es lo que uno espera de un CECIR sectorial, que tome la cabeza, la iniciativa y que genere los planes, programas, políticas y represente los intereses de un sector en pro de fortalecer este ecosistema. Y cuando uno habla de cuál es el modelo de madurez, y ya con esto termino, el modelo de madurez de un CECIR o de un equipo de respuesta o de una unidad de ciberseguridad, como le queramos llamar, no solamente se basa, que es su eje fundamental, en la prevención, en la detección y en la resolución de incidentes informáticos, sino que es importante que vaya de la mano de la auditoría. Entrenamiento, proceso, veamos qué es lo que estamos haciendo. A nosotros nos tocó vivir un estallido social, nos tocó también una pandemia, y entre medio tuvimos hartos incidentes en los cuales pudimos generar como equipo protocolos de respuesta. Yo creo que es el único, de las muchas cosas que escribimos, lo único que no escribimos fue un procedimiento de respuesta ante incidentes, porque es tremendamente complejo. Porque los incidentes primero van mutando día a día, y porque también es muy importante reconocer que los incidentes informáticos
pasan, cambian de técnica y finalmente te llevan a generar que los procedimientos en sí sean perfectibles y sean revisables para poder generar una mejor sinergia. O sea, siempre pudimos haberlo hecho mejor, pero si no hubiésemos tenido la capacidad de probarnos, de generar esta sinergia, de realmente trabajar en pro de la consecución del mejor fin, que no solo es mitigar un incidente, no nos habría dado esa posibilidad. Por eso es que es importante generar este proceso dentro de las organizaciones de auditoría. Y ojalá, como uno siempre trata de tirar el tejo medio pasado, ojalá también generaran estos valores agregados también de los equipos de respuesta que tienen que ver con investigación, con concientización y sobre todo con generar o trabajar en pro de una cultura de ciberseguridad. Así es que con esto, muchas gracias y un placer como siempre estar aquí.